Esta noche está en nuestros estudios en vivo Miguel Hilario. Miguel Hilario es un candidato a la presidencia de la República al cual le damos nosotros la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Luis Alfonso, muy buenas noches, un placer estar contigo esta noche y también con toda la población del Perú. Bien, lo primero que me gustaría compartir con los televidentes es que Miguel Hilario le cuente la historia personal de Miguel Hilario y por qué postula la presidencia de la República. Bueno, definitivamente, Luis Alfonso, mira, yo pertenezco al pueblo indígena Shipibo Conibo, hablando de la Amazonía, en el departamento de Ucayali. Una vez mis padres estaban viajando de una comunidad a otra comunidad, mi mamá estaba embarazada y de repente ella comenzó a tener dolores de parto en el camino y dio a luz en la canoa. Y como no había tijeras y cuchillos o navajas, mi papá cortó el cordón umbilical con 2 palos. 3 días después me cuentan mis padres de que me estuve muriendo de infección. Pero a Dios gracias había una pareja de misioneros, la señora era una enfermera y le quedaba una ampolla antiinfección. Es así que pude salvarme la vida y por eso tengo el honor de estar contigo esta noche. Es un milagro entonces el hecho de que el día en el que naciste estuvieses en esas circunstancias en nuestra Amazonía, en una canoa, y eso también de pronto te da el coraje para asumir tamaño reto. Definitivamente, yo tenía 0 de probabilidad de vivir, pero en el camino pude notar de que sí, es posible pasar ese 0 de probabilidad, porque como ya sabes mi trayectoria personal y académica, pues pude llegar a Pucallpa, aprender el castellano, luego vine a Lima, mientras limpiaba el piso de los misioneros americanos, aprendí el inglés y luego me fui a Estados Unidos para estudiar economía política y tuve una beca para estudiar en Inglaterra, en Oxford, donde estudié economía, filosofía política y regresé nuevamente a California, donde hice mis maestrías y un PhD en Stanford. Y luego hice una carrera internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo y también con Naciones Unidas y regresé nuevamente al Perú para enseñar una universidad pública. Ahora, postulas por el partido Progresando Perú. Tú anteriormente, en el año 2010, yo me he documentado, intentaste estructurar e inscribir tu partido político, pero no lograste obtener las firmas suficientes. Tuviste algunas invitaciones, entiendo, de Renzo Rayardo para que participases, pero tú preferiste continuar en tu trabajo de construir tu partido propio. Exacto. Yo creo de que el líder tiene que compartir la visión y tiene que tener los principios y valores y nunca negociar. Yo no tenía la intención de tener un vientre de alquiler, Luis Alfonso. ¿Por qué? Porque yo creo de que la visión que yo tengo del país en temas de educación, en temas de seguridad, en temas de crecimiento económico y en temas de un gobierno electrónico, no se tiene que negociar. Es por eso de que ahora tenemos un partido inscrito recientemente, hace como 3 semanas atrás, y estamos compartiendo nuestra visión en la costa sierra y selva del Perú. Vamos a hablar de las propuestas y de las ideas más adelante. Esta va a ser una amplia entrevista para que la gente que no te conoce pueda conocer varios aspectos de tu vida. Empecemos por el inicio. Tú tuviste la oportunidad de estudiar en Oxford, siendo el primer indígena que obtenía esta posibilidad. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, mira, mi primer grado universitario fue en la Universidad Estatal de California. Estudié economía política y como estudié ciencias políticas, teorías y también estudié bastante biografías de la gente que ha hecho historia en el mundo. Pero había un factor que me impresionó mucho, de que toda esa gente estudió en Oxford. Y dije, mira, Oxford debe ser buena universidad. Entonces, y como tuve una beca del Club Rotario Internacional de $23,000, me postulé a Oxford y me aceptaron. Entonces, para mí era un gran orgullo de traer la bandera de la Amazonía, traer la bandera del Perú, de ser el primer indígena amazónico en toda la historia de Oxford, del siglo XII, de representar a nuestro Perú en el Mansfield College. ¿Qué te movió a hacer todo eso, a emprender esa carrera en Oxford? ¿A quién le debes tú tu gratitud? ¿Quién te empujó? ¿En quién te inspiraste? Mira, una vez estuve en la comunidad con mi mamá, nos fuimos a la chacra para buscar leñas. Y en ese camino ya no tenía más. Era un camino que se terminó. Y mi mamá me dijo así, tenía más o menos como 10 años. Cuando no hay más camino que recorrer, hay que crear nuevos caminos. Agarró su machete y comenzó
abre un nuevo camino. Esa lección de la vida me permitió a lograr los objetivos personales, académicos, que me permite estar contigo, no, esta noche. Entonces, la figura que más te inspira entonces es tu madre. Así es. Entonces, y por eso, para ella, ni en shipibo ni en castellano, ella no tiene palabra pero o sin embargo. ¿Por qué? Porque yo represento, Luis Alfonso, esa visión, esa esperanza, esa fe de los peruanos y peruanas, de que sí es posible tener una lucha frontal contra la corrupción, sí es posible tener una educación de calidad, sí es posible tener una lucha frontal contra la delincuencia en el Perú. Vamos a hablar de las propuestas más adelante. ¿Qué es lo que te hace a ti como persona diferente a los demás candidatos? Hay muchos candidatos que postulan en esta ocasión, pero ¿qué es lo que hace a Miguel Hilario diferente? A ti te dicen Manenima, ¿no? Ese es tu nombre en shipibo. Así es mi nombre en shipibo porque históricamente los shipibos solamente tenían un nombre. Y los apellidos ya vienen de los años 40 y 50 porque el Estado pedía que los indígenas tengan un nombre latino o apellido paterno y materno. Pero más allá de eso, Luis Alfonso, la gran diferencia entre mi persona y otros candidatos es lo siguiente, de que yo soy hombre del pueblo que conoce la realidad local, regional, nacional e internacional, y yo soy un hombre que siempre ha trabajado duro, que siempre ha tenido una visión, que siempre ha hablado con la verdad, con la transparencia. Justamente en el gobierno de Miguel Hilario vamos a ser un gobierno justo, transparente y honesto. Estaba revisando, hoy el diario La República ha dedicado varias páginas a dar a conocer tus ideas y presentándote también ante la opinión pública. Yo he tenido oportunidad de leer un poco la entrevista que te han hecho. Tú te consideras seguidor de Cristo. Cuéntanos un poco eso. ¿Cuáles son tus creencias? Mira, para mí hay un versículo en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: caminad como Él caminó, en este caso Él, el Señor Jesucristo. ¿Cómo caminó Jesucristo? Él caminó amando a la gente, Él caminó perdonando a la gente y Él caminó sirviendo a la gente. En esos tres elementos se encapsula para mí de ser cristiano. Yo soy seguidor de Cristo y como servidor del Perú quiero aplicar esos principios, no solamente en la práctica, sino en mi vida cotidiana. Ahora, ¿eres consciente, Miguel, que el Perú es un país, el Estado es un Estado no confesional, es decir, aquí hay diferentes credos y es un Estado laico? ¿Tus creencias religiosas las llevarías también a la implementación de las políticas públicas? Bueno, yo creo, a Luis Alfonso, de que es importante que los líderes tengan principios y valores, y eso está obviamente enraizado, ¿no?, una fe en este caso, en mi caso es el cristianismo, es el de seguir a Jesucristo. Pero también es importante de que parte de servir a la gente es ser tolerante con las personas que son diferentes, ser tolerante con las personas que tienen diferentes creencias, ¿no? Entonces yo soy antropólogo de profesión y amazónico, y lo que yo he visto históricamente en nuestro país es de que hemos sido un país que no ha practicado la inclusión en términos sociales, económicos, y por eso, como presidente del Perú, yo voy a ser tolerante con todos y todas en el Perú. Ahora, ¿qué hay de tu familia? Tú eres el único varón de todas tus hermanas, digamos, de tu familia. ¿Qué hay de ellas? Bueno, mira, yo tengo 4 hermanas, Nilda, la mayor, luego viene Angélica, luego de ella vengo yo, y luego tengo otra hermana que se llama Elizabeth y Karina, y yo estoy en el medio, es un sándwich, ¿no? Y por eso tengo una cercanía con ellas, y por eso para mí hablar del tema de las mujeres, tema de género, no solamente es una cuestión política, sino es una cuestión muy emocional. Cuéntanos de tu experiencia en los Estados Unidos. Tú has vivido muchos años en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, mira, yo tenía como 19 años, yo soy músico, Luis Alfonso, yo toco zampoñas y quenas, y una tarde un señor, justamente aquí en Magdalena del Mar, se acerca una tarde, yo tenía mis instrumentos, él se acercó, él también era músico. Después de esa pequeña oportunidad de hacer música, el señor me pregunta, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y le dije, mira, tengo deseo de estudiar en Estados Unidos. Entonces, él y su familia, sin conocerme, me auspicia
para irme a California. Y yo, llegando a California, como todo inmigrante, comencé a trabajar limpiando pisos, comencé a hacer hamburguesas, como no tenía carro, manejaba en bicicleta 2 horas y de vuelta. Entonces, era una historia realmente que me permitió valorar el hecho de estar en Estados Unidos y trabajar durísimo y estudiar durísimo. ¿Y por qué volver, teniendo todas las comodidades, habiendo alcanzado, digamos, todos los logros académicos, digamos, y la tranquilidad económica para poder quedarte por allá? Bueno, mira, yo tomé la decisión de ser presidente Luis Alfonso en 98. Era febrero de 98 y yo estuve regresando de la biblioteca, como eso a las 11 de la noche, caminando, me pregunté, Dios, ¿por qué tú me diste esta oportunidad? ¿Es para que yo pueda tener una carrera espectacular y tener mucha plata y eso es todo? Ahí me di cuenta de que yo tenía que regresar justamente para abrir nuevos caminos para la juventud en el Perú. Hace 17 años atrás, Luis Alfonso, tomé la decisión de ser presidente y dije, tengo que estudiar más, tengo que hacer una carrera internacional para tener la credibilidad y tener una propuesta contundente para nuestro país. Yo debo reconocer que yo sabía de su interés desde hace varios años, había leído algunas cosas y tenía muchas ganas también de poder entrevistarte. Me gustaría que me digas además ahora, ¿en quién te inspiras? ¿Qué personaje de la historia, digamos, peruana o internacional es para ti también una fuente de inspiración? Bueno, en el caso del Perú, ¿no? Túpac Amaru es una persona que me inspira. ¿Por qué? Porque él dijo no al sistema actual que no funcionaba. En el caso de Nelson Mandela, un señor que le metieron preso por casi 27 años y la primera cosa que él ha hecho es, ¿sabe qué? Voy a perdonar a la gente que me metió en prisión. Y en el caso de Martin Luther King Jr., también un señor no, que buscó la justicia social. Pero hay un componente muy importante en estos tres personas del mundo, ¿no? Uno es la visión. El líder tiene que compartir la visión de un país, pero sobre todo tiene que compartir, caminar con humildad y sabiduría. Cuéntanos, ¿cuál es el país con el que tú sueñas? Aquí siempre nos preguntamos, ¿qué país queremos? ¿Con qué país sueñas y qué país crees que es posible construir, Miguel? Mira, buenísima pregunta. Mira, primeramente te cuento el sueño y luego ya te digo el país. Mira, yo quiero viajar en Tumbes y quiero comenzar a manejar en una supercarretera de 4 carriles cada uno que me lleve a Tacna. También lo mismo al centro, etc. Y también yo quisiera ver más o menos entre 4 o 5 aeropuertos internacionales, ¿no? Y yo quisiera ver a millones de turistas que vengan a la costa, a la sierra y a la Amazonía. Y yo también quisiera tener un sistema donde yo pueda hacer todos mis trámites a nivel de un aplicativo en mi smartphone, de internet, lo que sea. Y también quiero ver donde la mamá pueda salir a la calle con su hijito, con su hijita, sin tener miedo de que lo asalten en cualquier momento. Y yo creo que ese país, también mi visión es de que nuestras familias del Perú tenga el poder adquisitivo para hacer las compras, para que puedan viajar internamente y fuera del país. Y ese país para mí puede ser un Silicon Valley, donde yo he trabajado en California, o también puede ser un Suiza. Y muchos me dirán, señor, ese es un sueño, pero todo comienza con un sueño. Y ese sueño que tenemos justamente más tarde, te voy a explicar cómo es que nosotros queremos llegar a eso. Ahora, ese es el sueño. Y también, ¿y qué hay de la salud pública, de la educación pública? ¿Tú crees que el Estado tiene un rol que cumplir? Porque hay muchos que se desentienden y dicen, todo es capitalismo, economía de mercado, y un poco que son los privados los encargados. Y un poco es el modelo neoliberal que se ha aplicado en los últimos años en el Perú. ¿Tú qué piensas del modelo? Mira, yo creo en la economía de mercado, pero esa economía de mercado tiene que ser humanista. ¿Qué significa eso? Significa de que el fin supremo del capital tiene que ser el empoderamiento de la persona, de la familia, de la comunidad, para que tenga una vida dignificada. ¿En qué? En salud, nutrición, educación de calidad, un ambiente sano, sin contaminación, pero también tiene que ser incluyente.
en el sentido de que no es posible, Luis Alfonso, de que en los últimos 15, 20 años tengamos un crecimiento económico, pero hay más o menos como un tercio de la población que están rezagados. Y también es importante ver el tema de la sostenibilidad. No es posible de que nosotros podamos arriesgar la vida de nuestras futuras generaciones porque queremos tener un crecimiento económico en base a una economía extractivista. Ahora, la economía extractivista que tú has mencionado y el tema de la ley de consulta previa, ¿tú qué opinión tienes respecto de esa ley que ha sido objeto de discusión en las últimas horas? Mira, yo creo de que es importante promover la inversión privada en temas mineros, en temas de hidrocarburos, y justamente nuestro planteamiento es reactivar esos proyectos, pero con dos condiciones. Una es que tienen que respetar los derechos individuales, colectivos, y también los derechos medioambientales. Pero nosotros vamos más allá de un respeto a las comunidades, más allá de un diálogo. Nosotros tenemos la propuesta, Luis Alfonso, de que las comunidades tienen que llegar a ser accionistas. Mira, hay un concepto de Michael Porter que dice es el valor compartido. Lo he leído, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, pero yo tienes una tesis sobre el tema. Yo estoy a favor no solamente de la consulta previa, sino una inclusión financiera total que permita a las comunidades a salirse de la pobreza y de la pobreza extrema. ¿Tú sientes que la situación actual, el modelo que está vigente, no permite que estas comunidades se desarrollen por lo menos a la misma velocidad que lo hace la gran corporación, digamos, minera que llega a extraer minerales? Mira, el asunto es muy sencillo. Si en tu patio hay empresas que sacan oro, plata, petróleo, y tú sigues en la misma condición, peor situación, entonces la gente racional te cuestiona, mira, oye, el Perú está creciendo, hay extracción de recursos y yo sigo en la misma situación. Entonces, la cuestión aquí, sencillamente, Luis Alfonso, es cuestión de incentivos. Tenemos que nosotros tener una política de un diálogo, no solamente un diálogo con bombas o lagrimógenas, sino tenemos que tener un diálogo sincero, abierto, respetuoso y creando nuevos incentivos que nos va a permitir a que nuestra economía pueda crecer nuevamente. Vamos a hablar también acerca de la gente que te acompaña. En tu plancha presidencial tú has incluido una persona de la costa y una persona de la sierra y tú, digamos, eres representante de la Amazonía. ¿Por qué y quiénes son estas personas? Mira, nosotros queremos dar un mensaje claro de que el Perú no es Lima, de que Perú no es la costa, sino tenemos una zona andina muy importante para el país y también la Amazonía. Entonces, en la primera vicepresidencia va el señor Manuel Ponce, que es un empresario de Huancayo, que también hizo su negocio desde una posibilidad de cero y ahora es un gran empresario, y también la señora Silvia Pareja, que es una lideresa del programa de vaso de leches de Villa Salvador, una mujer que defiende los derechos de las mujeres. Entonces, este combo amazónico, andino y costeño es la que permite que por primera vez en la historia tengamos una representatividad holística. Vamos a conversar además, ¿qué piensas tú acerca de las encuestadoras que ni te mencionan? Tú no existes para algunos periódicos, para algunos canales de televisión. Tú no eres un candidato presidencial y le dedican todo el espacio y toda la cobertura a los que ellos promueven. Me gustaría que nos digas un poco qué piensas acerca de eso antes de ir a la pausa. Bueno, yo creo que, como tú sabes muy bien, hay un establishment muy fuerte en nuestro país que quieren decidir el destino de nuestro país, no con los primeros 5 o 6 candidatos. Pero yo creo que la población ha madurado, ¿no? Mira, te cuento una historia rápidamente. Yo estuve en Huaycán hace 2 meses atrás. Una señora me dice, Miguel, usted tiene una historia que me inspira, pero ¿qué hace? ¿Qué va a hacer usted en temas de educación y salud para mi familia? Entonces, la población ha madurado en el Perú. Yo creo de que yo rechazo esa invisibilización, ¿no?, de las encuestadoras a los candidatos que lo llaman pequeños. ¿Por qué? Porque para ellos somos pequeños, pero es muy importante entender 2 cosas. Una es de que la población en el Perú no va a permitir de que las encuestadoras puedan marginar o invisibilizar a Miguel Hilario. Nosotros vamos a arrasar desde la Amazonía, la zona andina, en la costa, y vamos a ser presidente con el poder y el voto de la población.
Muy bien. Miguel, vamos a nosotros a hacer una pausa, vamos a ir con RBC Noticias y vamos a regresar para seguir conversando, ahora sí, de las ideas que llevas adelante y por las cuales quieres además que te elijan y voten por ti, ¿sí? Estamos en el estudio central de RBC entrevistando a Miguel Hilario. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Progresando Perú, cuyo símbolo es una P en forma de una arroba. Ahora lo vamos a mostrar. Él es un candidato que ha sido invisibilizado por la multimedia dominante. Él es un candidato que hoy estamos presentando a la opinión pública para que ustedes lo conozcan. En RBC queremos compartir con ustedes toda la información sobre este proceso electoral para que sean los televidentes, los electores, los que decidan pues el futuro del Perú debidamente informados, y creemos que el señor Miguel Hilario merece, como todos los otros candidatos, un tratamiento equitativo que no ha recibido de parte de los otros medios de comunicación. Yo te preguntaba, Miguel, ¿cómo sentías tú este, digamos, maltrato o silenciamiento del que tu candidatura ha sido objeto por parte, digamos, de la prensa en general, ¿no? que promueven, como tú dices, a unos pocos con las que ellos simpatizan? Bueno, tres cosas. Una es de que yo estoy acostumbrado. Mira, como amazónico, pues mira, yo he sufrido discriminación, marginación por mi etnicidad. En segundo lugar, eso me da una fortaleza interna, también me da una especie de fe y esperanza de que la población del Perú no va a tomar en cuenta ese factor de las encuestas. En tercer lugar, mira, a mí me han gustado las cosas difíciles en la vida. Mira, yo, como ya te conté, nací en la Amazonía y tenía 0 de probabilidad de vivir. Había 0 de chance de que este amazónico pueda estudiar en Oxford o sacar un PhD en Stanford, 0. Y actualmente, quizás, no, algunos medios de comunicación piensan de que este amazónico no puede ser presidente. Pero hay una gran noticia. La noticia es de que este amazónico va a ser presidente con el apoyo de la población, con los votos de la gente que cree en una nueva esperanza para nuestro país. Yo quiero invitarte, Miguel, a que veas con nosotros un informe que ha preparado Juan José del Castillo de Habla el Pueblo sobre las encuestadoras y lo que ha ocurrido en la historia reciente del Perú y lo que hemos hecho nosotros aquí siempre en RBC Canal 11. Vamos entonces con el informe sobre las encuestadoras y el trabajo paralelo que hacemos aquí en el Canal 11. Adelante. ¿Los peruanos pueden creerle a las encuestadoras que históricamente se han equivocado? Para encontrar una respuesta, veamos los resultados que mostraban en las elecciones presidenciales últimas. Enero del 2011, Ipsos, CPI y Datum daban como ganador al expresidente Alejandro Toledo y relegaban a un cuarto lugar a quien ganó, Ollanta. Febrero del 2011. Para las encuestadoras nada había cambiado. Estos son los resultados que nos volvían a repetir. Para marzo, cuando la verdad se hacía evidente y no había manera de ocultarla, comenzaron a variar sospechosamente. Vamos a la encuesta. Como se ve en estos últimos resultados, las encuestadoras comienzan a subirle a Ollanta, que aparecía muy atrás en febrero. Muy a pesar de estos resultados que nos presentan estas encuestadoras, tan ligadas al poder fáctico, habían otras encuestas que revelaban cuál era el verdadero sentir de los electores. De acuerdo al portal encuestas.com.p, la Universidad Católica del Perú, por esos días tenía estos acertados resultados, en los que Humala era el favorito. Pero fueron los sondeos de opinión hechos por RBC que con mucha anterioridad acertaron, señalando quién sería el vencedor. En el programa del 16 de noviembre del 2010, Ricardo Belmont mostraba los resultados del sondeo de opinión hechos en este canal, en los que se veía quién sería el vencedor. Días antes de las elecciones, RBC volvería a acertar, dejando en evidencia las mentiras de las encuestadoras. Para eso, hizo sondeos de opinión el 31 de marzo y el 3 de abril. Canal 11 confirmaba lo que se decía en las calles y que el poder fáctico quería ocultar. 10 de abril del 2010.
Los resultados en primera vuelta daban como al más votado a Ollanthumala, tal como había dicho que pasaría los sondeos de opinión hechos por este canal. Sin embargo, para la segunda vuelta entre Ollanthumala y Keiko Fujimori, las encuestadoras ligadas al poder fáctico intentaron volver a manipular a los electores, ya que dijeron que la vencedora sería la hija del sentenciado Alberto Fujimori. RBC, con los sondeos de opinión, volvió a señalar que el vencedor sería Ollanthumala. Volvimos a acertar, y los grandes desacreditados fueron las encuestadoras, que hicieron mal su trabajo o mintieron cada vez que mostraban resultados de sus encuestas. Bien, eso es la historia reciente de nuestro país y la manipulación grosera que cometieron en ese momento las encuestadoras y los canales, y que sentimos nosotros que se está repitiendo la misma situación. Hay un silenciamiento de unos y una promoción increíble de los candidatos que, digamos, todos más o menos que representan lo mismo. ¿Qué opinión tienes, Miguel, sobre esta situación? Bueno, yo creo que es importante no solamente ver los resultados, sino la metodología, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas hacen? Sería importante ver la información completa, ¿no? Porque la información completa y también la metodología y también la forma como hacen el análisis, ¿no? Que se llama el más y menos error. El margen de error estadístico, sería cuestión de ver. Entonces, Churchill decía que las únicas encuestas de las cuales él se fiaba eran las que él mismo mandaba hacer, ¿no? Así es. ¿Tú qué piensas de lo que presentan, del panorama que presentan y lo que crees que pueda ocurrir en este proceso? Mira, hay una encuestadora que se llama CIT, más o menos como en septiembre, octubre, antes de que nosotros teníamos un partido inscrito, esta encuestadora estaba haciendo una encuesta en Lima y Callao, y de repente comenzaron a preguntar, señor, ¿ustedes por qué no incluyen al señor Miguel Hilario? Y el encuestador le preguntó, ¿quién es Miguel Hilario? ¿No? Entonces, y esto resultó en que nos incluyeron en la encuesta de Lima y Callao. Hemos tenido 1% más o menos como la primera semana de noviembre. Y esto implica dos cosas. Una es de que cuando la población comienza a pedir de que incluya a Miguel Hilario, lo incluyen y tenemos 1% entre Lima y Callao. Justamente ya con la invisibilización de Miguel Hilario de que no aparecemos. Ahora, preguntas, el poder fáctico, esta élite que quiere que nada cambie y que creemos manipula bastante la información, no puede controlar el poder de la calle, el poder del pueblo. Un poco al hacerse visible Miguel Hilario, ya no se puede tapar, ¿no?, a través de sus medios. ¿Qué va a hacer Miguel Hilario para conectar con la población? Porque un poco, y la pregunta es esta, ¿Miguel Hilario va a mantener las cosas como están o plantea un cambio en el sistema? Bueno, mira, había un periodista hoy día que nos bautizó de que las olas verdes van a venir de la Amazonía, en la zona andina y la costa. Yo creo de que el hecho de que no nos puede incluir no significa nada. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el quinto poder de la sociedad, lo cual es la población. Yo creo que a la medida que nosotros estamos compartiendo, por ejemplo, en tema de educación, Luis Alfonso, tenemos una propuesta revolucionaria que implica tres cosas. Una, por ejemplo, es de que vamos a cambiar la estructura de educación desde iniciar hasta el tercer año de secundaria. ¿Qué implica eso? Implica de que cada estudiante, cuando lleguen a su tercer año de secundaria, van a tener que escoger si va a un colegio industrial técnico o un colegio público preuniversitario, porque creemos de que la educación superior es un derecho, no un negocio. Un ejemplo más. Respecto de la educación, ¿qué cree Miguel Hilario? ¿Debe ser pública y gratuita o privada? ¿Cuál es la tesis o la política en esa materia? Porque hoy tenemos muchas universidades privadas de muy mala calidad, o sea, ninguna comparada con Oxford, ni con Cambridge, ni con estas prestigiosas universidades, digamos, del mundo. Claro, mira, yo soy producto de la universidad pública en California y también la Universidad de Oxford es una universidad pública, pero también soy producto de una universidad privada, en este caso Stanford.
pero si me permite, Luis Alfonso, mira, nuestra visión es de que la educación en el Perú tiene que llenar la gran necesidad de nuestro país de técnicos. Actualmente un déficit de 200.000 técnicos en el Perú. Entonces esta propuesta de crear colegios técnicos industriales justamente va a llenar esa gran necesidad. Por otro lado, nosotros no queremos de que la educación en el Perú no sea una fábrica de trabajadores, sino queremos nosotros crear una educación donde tengamos la oportunidad de investigar innovación. Es por eso que nosotros, por ejemplo, Luis Alfonso, tenemos la propuesta de la creación de universidades, los colegios públicos preuniversitarios, que va a permitir a que el estudiante pueda estudiar por 3 años matemáticas avanzadas, ciencias avanzadas, y irían directamente a las universidades públicas en el Perú. Ahora, ¿qué lo diferencia a Miguel Hilario de, digamos, las propuestas de PPK o del señor Kuczynski, digamos, de la señora Fujimori? Digamos, ¿cuál diría usted o dirías tú que es la mayor diferencia entre estos candidatos que se parecen mucho en cuanto a planteamientos con la propuesta de Progresando Perú? Mira, yo creo que la gran diferencia es el corazón, es el espíritu de la persona. Mira, ellos pueden hablar de educación, de salud, de seguridad, pero ellos solamente quieren ser presidente para hacer un check de su checklist, ¿no? Realizado presidente del Perú. Entonces, pero nosotros sí tenemos una propuesta genuina, una propuesta realizable, una propuesta medible en temas de educación, en temas de seguridad ciudadana. Y sobre todo, yo soy un hombre del pueblo que siempre va a hablar con la honestidad y transparencia, y vamos a hacer un gobierno sin corrupción, transparente. Hablemos de corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción de manera eficaz, en opinión de ustedes? Bueno, la corrupción es un problema inherente en el ser humano y se puede atacar de una manera integral, pero tenemos 2 propuestas concretos al respecto. Uno, por ejemplo, es de que la corrupción en el Perú tiene un costo financiero, lo cual, Luis Alfonso, es 10.000 millones de soles al año, que equivale más o menos como a 2.5% del PBI. Imagínate la pérdida de plata en la corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderar a la sociedad civil, lo que yo llamo el quinto poder. Entonces, este quinto poder de la sociedad tiene que fiscalizar cada 6 meses a todas las autoridades elegidas. Pero también es importante hablar del tema de la tecnología. Ahí tenemos una propuesta importante sobre la creación de un gobierno electrónico que permita a que la ciudadanía pueda fiscalizar virtualmente a todas las autoridades elegidas. Vamos, Miguel, a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar ya con la parte final, y vamos también a abrir teléfonos para que nuestros televidentes, nuestra audiencia, pueda conversar contigo y plantearte algunas preguntas, ¿sí? Vamos entonces, amigos, a hacer una breve pausa en el programa y volvemos con Miguel Hilario, candidato a la presidencia de la República por el partido Progresando Perú. Ya volvemos. Bien, nos acompaña el candidato presidencial Miguel Hilario. Él está con nosotros esta noche y queremos que nos cuente ahora acerca de sus propuestas en términos de políticas económicas. ¿Cómo sería el modelo de su eventual gobierno? Claro, o sea, yo creo en la economía de mercado, en la inversión privada, pero también en inversión pública, para reactivar nuestra economía. Como sabes, Luis Alfonso, el mundo el año pasado ha crecido a una tasa de 3% y nuestra economía ha crecido una tasa de 2.5%. Tenemos que nosotros reactivar nuestra economía con la reactivación, vale la redundancia, de 25.000 millones de proyectos mineros estancados justamente por la ineficiencia, por la burocracia y también por los conflictos sociales. Pero también nosotros tenemos la propuesta de llevar a nuestro país desde una economía extractivista a una economía de turismo. Y ahí tengo 2 planteamientos. Tenemos que nosotros invertir con fondos públicos y privados para la construcción de carreteras, supercarreteras, puertos, aeropuertos, que permita a que nuestro país
puede atraer a 16 millones de turistas. Entonces necesitamos nosotros diversificar nuestro ingreso económico. No podemos vivir eternamente con el precio de los commodities que están cayendo, ¿no? cayendo y subiendo, ¿no? Ahora, ¿qué hay de...? Yo he estado revisando aquí cosas que has señalado en esta entrevista que te han hecho y que se ha publicado el día de hoy, y hay una que se refiere a la inversión en educación, priorizar el 10% del PBI, invertirlo en educación. ¿En qué? ¿Educación gubernamental, educación estatal? ¿No? Eso de un lado. Y de otro, también hay una propuesta para que en estos proyectos el Estado se reserve para sí el 51% del accionariado. Cuéntanos de los dos temas, de la educación y luego del tema de el Estado participando en el desarrollo de proyectos. Claro. Hay que entender de que la educación no solamente es un tema parcial, es un tema transversal, es decir, es un tema integral. Por eso nosotros vamos a incluir dos elementos, el tema de nutrición y salud preventiva en la educación. Porque es importante entender, Luis Alfonso, de que si nosotros no invertimos en la primera infancia, es decir, desde la edad 0 a 5, la probabilidad de que este muchacho pueda rendir baja. Por eso, cuando hablamos de la inversión en educación a 10%, significa justamente incluir esos dos elementos para tener una transformación no solamente en el forma, sino también en el contenido de la educación, lo que ya te expliqué hace un tiempito, ¿no? ¿Y el otro tema? El otro tema sobre la inversión y la participación del Estado. Yo creo de que hay temas, por ejemplo, en tema de agua, en temas de políticas energéticas, el Estado tiene que tener un rol importante, no solamente un rol promotor, sino un ente regulador y también participante en las acciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar en manos de terceros el tema de agua. Mira, el 1% del agua dulce en el mundo está en peligro. El 5% del agua que tenemos, bebible, agua potable, lo tiene Perú. Entonces, hay temas trascendentales en el país que se tienen que tomar no solamente en términos de una gestión a través de terceros, sino una gestión pública. La gente pregunta si Miguel Larios se va a comer algún pleito o si se va a comer todos los pleitos. Es decir, si va a tener el coraje para enfrentarse a lobbies muy importantes que digamos, no atienden o defienden los intereses nacionales, ¿no?, patrióticos, sino otros intereses de otra índole. Miguel Lario está en capacidad y tiene el valor de enfrentarse a eso, porque hay gremios muy poderosos que llevan el plan de gobierno y le dicen, esto es lo que tiene que hacer este señor presidente. Y si usted no lo hace, lo atacamos con la multimedia. ¿Qué haría Miguel Lario? Mira, el líder tiene una visión, comparte la visión y la gente compra esta visión. Pero hay gente que no comparte esa visión y quiere mantener el statu quo. Pero justamente ahí viene ya la integridad del líder, ahí también vienen ya los principios y valores. Yo como presidente de la República, Luis Alfonso, voy a defender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas del Perú. Vamos a escuchar las llamadas, tenemos 2 llamadas telefónicas para también hacerlos partícipes de esta entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por el ingreso a su gran periodismo que hace usted. Para decirle rápidamente al señor Miguel Lario, él dice que ha sido un becado y se ha ido a estudiar allá en Estados Unidos, y se sabe bien que los que estudian en la Universidad de Harvard y también en la universidad que él está indicando, son personajes que los preparan los de Estados Unidos para que luego regresen a su país a defender sus propias economías de sus estados. Entonces parece que lo han lavado un poquito la cabeza porque no está aclarando todo lo que el Perú. Él dice Tupac Amaru, pero no lo está diciendo lo que hizo Tupac Amaru. Entonces lo que tenemos que es que él piense cuánto los ayanincas han muerto por el gas y más. Bien. Y allí... Muchas gracias por su comunicación. ¿Qué tan comprometido está con el Perú Miguel Lario y no con intereses foráneos? Hay un candidato que es extranjero, ¿no?, o que ha tenido pasaporte norteamericano, y un poco lo que dice es ¿cuán legitimado está Miguel Lario para postular a las elecciones en Perú? Y si va a defender los intereses del Perú o los intereses de la legión extranjera, que es un poco lo que pasa con otras candidaturas. Mira, yo nunca he jurado ante ningún Estado
o nunca he renunciado mi ciudadanía amazónica, indígena, peruana en el mundo. Yo soy muy orgulloso de ser amazónico, de ser shipibo, de ser peruano, y voy a defender los bicolores ante cualquier tipo de interés transnacional en el país, en tema social, en tema económico, en temas de políticas energéticas. Una pregunta que no podemos dejar que se quede en el tintero, y es la del financiamiento de su postulación. ¿Quién está detrás? ¿Quién banca esta campaña? Porque esa pregunta es una pregunta ineludible. ¿Quién está promoviendo esta candidatura? Mi candidatura no está siendo financiado por los mineros. Yo he trabajado, Luis Alfonso, en el Banco Interamericano y también en UNICEF, y tenía un promedio de ingreso anual de 300.000 soles. Entonces yo en parte financio esto, y también tenemos a pequeños empresarios que nos apoyan. Pero una cosa más quiero contarte. Nosotros queremos de que el poder que vamos a tomar con el apoyo del pueblo sea realmente un poder del pueblo. Mira, por ejemplo, el caso de Obama. La gente comenzó a donar $1, $5, $10. Nosotros queremos armar una campaña masiva donde la elección de Miguel Hilario va a ser realmente del pueblo, no supeditada a una transnacional. Bueno, nuestra unidad de investigación va a indagar sobre quiénes son los aportantes y financistas de todos los candidatos, con lo cual sí es importante que se transparente esta información. Bien, Miguel, ha sido un gusto tenerte en Boca a Boca. Creo que esta va a ser una de muchas oportunidades para poder conversar y dar a conocer tus puntos de vista, y la idea es poder conocer al detalle pues quién es quién en estas elecciones. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Un gran saludo a toda la población. Solamente un mensaje más. Mira, yo soy hombre del pueblo, conozco la realidad del Perú, y yo no voy a venderme a ningún tipo de interés supranacional. Voy a defender los bicolores de nuestro país. Muy bien, muchas gracias de verdad. Nosotros nos despedimos, vamos a dejarlos con RBC Noticias.